A mí me llegó la convocatoria directamente del director Casales de la Facultad de Filosofía, que consideraba que como mi proyecto de tesis estaba lo suficientemente avanzado, podía terminarlo para las fechas límites de la convocatoria. La convocatoria se abre de manera anual, por lo que tengo entendido, y tiene el propósito de dar un incentivo económico a las personas que se titulan, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, por tesis, ¿no? Por un proyecto de tesis. Y justamente, bueno, el proceso sí es un poco largo porque requiere, si bien la convocatoria únicamente te pide el protocolo de tesis en un inicio, no la tesis terminada, sí considera bastantes documentos administrativos, ¿no? Ciertas cartas, el protocolo claramente, incentivos, o sea, por qué estás haciendo la tesis y cuál sería como el propósito de hacer ese proyecto de tesis. Y por eso me atrajo en primera el proyecto, porque yo me estaba titulando por tesis, ese era el plan. Entonces era continuar nada más e intentarlo. Sí, la beca te otorga un incentivo económico que está planeado más que nada como para cubrir los gastos de titulación, que si bien a veces ya están hechos, como para cubrir ese rubro e incentivar a que sigan haciendo tesis, porque justamente por el proceso de titulación muchos no terminan. Entonces, al hacer la tesis, ellos te otorgan este incentivo para continuar los estudios. La tesis de Ana estaba inscrita dentro de una, digamos, serie de proyectos que en la facultad hemos titulado con el nombre de Ingeniería Filosófica, que consiste en la aplicación de temas y soluciones de carácter filosófico para, digamos, responder a problemas contemporáneos. En el caso de la tesis de Ana, trabajamos una serie de argumentos y modelos argumentativos de un modelo que se llama escepticismo, que es una escuela filosófica antigua, y aplicamos esas estrategias y esas técnicas argumentativas para resolver algunos problemas dialógicos contemporáneos, ¿no? Un poco la idea de la tesis de Ana era mostrar cómo ciertas teorías filosóficas clásicas que podríamos pensar que ya son antiguas o que ya están superadas, nos pueden servir para resolver problemas contemporáneos. Por ejemplo, problemas que tienen que ver con el arte, problemas que tienen que ver con la ética, problemas que tienen que ver con el conocimiento. Y entonces Ana lo que estuvo trabajando fue cómo utilizar esas estrategias de estos pensadores antiguos para resolver problemas como, por ejemplo, que sí puede ser artístico y que no cuenta como arte, ¿no? Qué aspectos, por ejemplo, del movimiento del body positivity sí son legítimos y cuáles no. Entonces era como utilizar algunas, digamos, herramientas tradicionales para resolver problemas contemporáneos. Es a grandes rasgos, ¿no? Bueno, no sé si Ana quiere añadir algo más, pero creo que eso era un poco, ¿no? Eso es en general. Más que nada lo que me incentivó a hacer específicamente ese tema es que el escepticismo busca más que nada una reflexión, no aventarnos de manera tradicional por ciertas posturas o por ciertos prejuicios incluso que se han tomado como verdaderos sin haber hecho un análisis anterior a esas decisiones o a esas opiniones que tomamos. Entonces era como un modo de mostrar y poner como en juicio qué es lo que estamos aceptando como arte en el caso de un problema, ¿no? Que aceptamos como arte y que aceptamos que no es arte, ¿no? Y nos damos cuenta que a veces no es tan clara la línea para definir unas cosas y otras, y que incluso no podemos elegir entre ambas. Pues justamente el intento de hacer como la división de los juicios y poner en duda lo que estábamos, o sea, las diferentes tesis, justamente ese era el problema, ¿no? Al final ya no sé para dónde, hay diferentes opciones, hay diferentes puntos, entonces ¿cuál puedo tomar como el más óptimo? Entonces justamente el escepticismo lo que intentamos plantear es que nos dice hay que mantenernos serenos mientras seguimos investigando. Entonces creo que ese era un obstáculo en el que seguías encontrando información, seguías encontrando argumentos a favor, en contra, y no podrías decidirte o no encontrabas el argumento. Entonces yo creo que ese sería un obstáculo. Sí, quizá aquí algo que vale la pena mencionar, porque a lo mejor estamos presuponiendo algunas cosas, es que, digamos, no quiero que esto se vuelva como
una lección de historia de la filosofía ni nada de eso, pero el escepticismo que Ana estuvo trabajando es una forma de vida, una forma de vida que tiene como objetivo valorar la investigación. Pero ¿por qué quiere valorar la investigación? Bueno, porque el escepticismo lo que trataba de buscar era la vida feliz o la vida buena. Y para los escépticos de ese tiempo, la única manera de alcanzar una vida buena era a través de una vida serena. Y el único modo de tener una vida serena era tratando de tener un tipo de equilibrio. Es decir, de no irnos más por un lado que por otro lado. En este caso, se trata de encontrar un equilibrio entre las creencias, de no creer más unas cosas que otras. Porque digamos que cuando uno empieza a creer más una cosa que otra, uno ya se está decantando por un lado y puede estar perdiendo las bondades del otro lado. Entonces, para evitar ese tipo de desequilibrios, el escepticismo lo que sugiere es que en lugar de hacer afirmaciones o negaciones, mejor hay que esperar con serenidad y no emitir juicios. Pero para no emitir juicios uno tiene que investigar. Entonces, lo que hace la escuela escéptica antigua es que nos da una serie de técnicas y herramientas para lograr esa vida serena a través de la discusión. Y eso es lo que Ana estuvo recuperando. Entonces, creo que aquí lo que Ana quiere comentar es que una dificultad importante para realizar su tesis es que cuando encontrábamos, por ejemplo, algún argumento a favor de algo, también teníamos que buscar el argumento en contra, porque si nos vamos nada más de un lado, ya no estamos buscando la vida serena otra vez. Entonces eso siempre fue como una cuestión complicada, ¿no? Porque siempre tenemos que buscar un argumento a favor, pero también el argumento en contra, y luego otro argumento a favor, y luego otro argumento en contra, ¿no? Y fue una labor, pues no lo sé, yo creo que fue una labor muy interesante, ¿no? Trabajar con Ana fue muy sencillo porque Ana siempre ha sido una de las mejores estudiantes, entonces, digamos, desde el punto de vista metodológico no hubo ningún problema. Lo más complicado fue justamente la discusión no de carácter metodológica, la discusión que no era metodológica, sino la discusión que tenía que ver con literalmente las creencias. Porque algo que ocurre a menudo en los trabajos de investigación en filosofía es que cuando uno afirma o niega algo en sentido filosófico, usualmente uno pone en juego sus propias creencias. Entonces, cuando Ana, por ejemplo, se ponía a discutir algún tema, por ejemplo, sobre el arte, pues a lo mejor Ana tenía ahí en juego sus propias creencias sobre lo que es el arte. Pero teníamos que discutir si sus creencias eran legítimas o no. Entonces fue muy interesante porque literalmente, digamos, lo que ocurrió es que al realizar la investigación también hubo una reconfiguración de las creencias tanto de Ana como de un servidor. Son muchas cosas de las que empezábamos creyendo, al final ya las dejamos de creer porque tuvimos que hacer muchos cambios, ¿no? Y eso fue un proceso muy interesante, pienso yo. Pero, digamos, eso sería en la cuestión del trabajo ya más teórico. En el trabajo metodológico, pues con Ana todo muy bien, ¿no? Porque es estudiante ejemplar, entonces no hubo ningún problema con eso. Justamente un detalle de la tesis es eso, ¿no? Que los problemas al final a lo que nos quieren llevar es que no podíamos concluir, ¿no? Entonces es algo como un poco curioso porque la conclusión es no podemos concluir, ¿no? En un sentido no significa cruzarnos de brazos y ahí quedó, ¿no? Y cerramos la tesis y ya la guardamos, ¿no? Sino, bueno, no podemos concluir de esto, pero aprendimos algo y vamos a seguir, como bien lo dijo el doctor, investigando, porque ese es el sentido del escepticismo. Entonces yo intento sobre todo mantener la vida serena para no angustiarme claramente por estas contradicciones que luego se dan entre las diversas tesis, los diversos puntos de vista. Entonces la conclusión fue, hay que estar tranquilos mientras seguimos descubriendo como estas respuestas. Yo sí me emocioné mucho, pero más que nada hicimos el intento con el doctor Martín, claramente diciendo, no la vamos a sacar, pero no perdemos nada intentándolo, ¿no? O sea, yo juntando las cartas, juntando los papeles, mandando correos Incluso me acuerdo mucho que la fecha límite era el 31. Yo necesitaba tener al menos la fecha, el 31 de mayo. Sí, 31 de mayo. Y para ese momento yo tenía que tener incluso el papel de que ya tenía fecha para examen. Y apenas estaba terminando el semestre y yo ya tenía todo listo.
y no podía pedir la fecha de examen porque tenían que cerrarse las actas. Entonces yo dije, no, o sea, ya tengo todo lo demás, pero por esta carta no lo voy a lograr, ¿no? Y estuve atrás en SUI pidiendo la carta y pidiendo la carta, y justamente tenía hasta las 3 de la tarde del 31 y lo subí como a las 12 del día. Entonces fue como en primera un logro titánico de decir, lo logré y ya, ¿no? O sea, soltar un peso de, ahí está. Incluso tenía como muy presente la fecha de cuándo iba a ser y hasta la gente y todo, pero pasó el día y ni siquiera lo chequé porque no sé si tal vez borré la alarma o no lo revisé. Y yo ya estaba olvidada y una semana después digo, no fue la semana pasada, ¿no? Y entro a revisar, dije nada más como porque se supone que te lleva un correo, entonces dije, si no me llegó, se me pide, ¿no? Entonces justamente entro a revisar la plataforma y pues sí. Entonces sí fue como, le avisé al doctor Martín y para compartir la noticia, porque justamente es esto, pero fue inesperado, porque sí yo revisé con, no está mi nombre, ¿no? Entonces eso también como que me hizo darme cuenta que a veces doy por sentada las cosas, damos por sentados, no es que, ¿para qué lo intento? Simplemente, ¿no? U otros compañeros que querían intentarlo, pero a veces no se puede o hay obstáculos, pero si yo me hubiera detenido con no me dan la carta en SUI, pues yo no lo hubiera hecho. Y yo creo que ahí está como perseverar en hacer todo y sin esperar el resultado. Sí, en el caso de nosotros como profesores y profesoras de ANA, pues estábamos todas y todos muy contentos porque ya hemos intentado en otras ocasiones que las y los estudiantes aspiren a algunas de esas becas. Y en general es muy complicado para la gente que estudia filosofía porque muchas personas no encuentran en la filosofía un tipo de aplicación inmediata o un tipo de implementación práctica. Y ese es uno de los criterios que suelen utilizar para evaluar el tipo de investigación. Pero por eso en este caso estábamos muy contentas y contentos todos porque hicimos el esfuerzo y parece que se pudo apreciar cómo es que un trabajo filosófico justamente puede tener aplicaciones de carácter práctico, ¿no? Especialmente en todo lo que tiene que ver con la interpretación de datos, la interpretación de argumentos, ¿no? Y pues nada, nosotros estábamos muy contentos y contentas y esto también sienta, pues, o más bien nos da más antecedentes para poder impulsar a otros estudiantes y otros estudiantes a que lo intenten y que vean que es algo que es posible, ¿no? Porque ya lo hemos logrado por lo menos en una ocasión, entonces seguramente lo vamos a seguir intentando, ¿no? Pues en primera que muchas veces la tesis se ve como un proyecto que da miedo, ¿no? Y que asusta, pero lo único que necesita es compromiso y organización, porque recuerdo muy bien empezando la tesis, ¿no? Nos dicen, apenas van a entrar a la materia, ¿qué esperan? O sea, ya tienen algún tema, entonces yo ya llego con ideas, el doctor Martín me ofrece su ayuda, coincidimos y coincido en el tema, ¿no? Y empiezo a trabajar, entonces desde un inicio lee esto, busca tal cosa, empieza a hacer ya el esquema, ya el plan de trabajo, empezamos a avanzar, empezamos a realizar la tesis sin sentirla como tesis, ¿no? Porque muchas veces nos atascamos justamente por eso, ¿no? O sea, nos chocamos con una pared que es la tesis y aquí me quedo. Y ese es un reto, como quitarnos este prejuicio de que la tesis es difícil. Sí es difícil, pero si uno se la complica aún más, pues es aún más difícil, ¿no? Entonces, de entrada, tomar este compromiso de decir, la voy a hacer, la voy a terminar. Y recuerdo que justamente tenemos que salir con el 80% es el que nos solicita, ¿no? Del seminario de titulación. Y yo le dije, no, doctor, yo quiero salir con el 100. Le metamos emoción y hagamos todo lo necesario para terminarla a tiempo. Entonces yo creo que ahí está. Incluso a veces el doctor Martín estaba ocupado y yo entendía que estaba ocupado. Pero digo, yo no me podía sentar a esperar, ¿no? Mientras leo, avanzo por mi parte. Entonces la autonomía tiene mucho que ver, la responsabilidad y sobre todo persistir, porque compañeros que se cansan, sí, te cansas, descansas, déjala un ratito, pero continúa. Entonces, seguir en el trabajo de tesis y estas oportunidades tampoco tenerles miedo, porque justo menciona el doctor Martín que muchas veces a los proyectos de filosofía, o sea, en estas áreas, no se les da el mismo peso porque no parecen ser prácticos. Y justamente recuerdo que una carta que pedía el CONCITEP era ¿cuál crees que es el impacto en el estado de Puebla, ¿no?
Entonces tú dices como un trabajo, y ponían un ejemplo, ¿no? De un profesor que las matemáticas las iba a aplicar en economía y todo, y tú dices, ¿y yo cómo, no? ¿Yo cómo hago que cambie la economía, que cambie la política, que cambie algo en el estado de Puebla? Entonces es un reto ver que tu trabajo sí tiene aplicación, ¿no? Por algo lo estás haciendo, por algo estás intentando resolver un problema. Entonces, no tener miedo sería como la primera opción, aventarte a hacerlas, a intentarlo, simplemente. Y si funciona, pues funcionó, pero si no funciona no pasa nada. Claro, creo que, a ver, me parece que lo que menciona Ana sobre la responsabilidad individual de las y los estudiantes me parece que es fundamental. También la responsabilidad de las y los directores creo que es fundamental. Pero creo que algo que muestra, o justo algo que muestra el que el trabajo de Ana haya recibido este tipo de reconocimiento es que podemos hacer que la filosofía sea de más interés para personas que no necesariamente están dentro de la filosofía. Entonces, acceder a este tipo de convocatorias creo que justamente puede permitirle a nuestras y a nuestros estudiantes a que se den cuenta ellas y ellos mismos que la filosofía va más allá de las aulas, va más allá de los salones, va más allá de las bibliotecas. Porque a veces, no sé si esto le pasó a Ana, pero a veces a uno como estudiante de filosofía, ¿no? Se nos dicen, ¿no? A veces que la filosofía no sirve, que la filosofía es meramente teórica, que la filosofía es abstracta, y a veces algunos estudiantes lo pueden creer, ¿no? Y siguen reproduciendo un estereotipo que no es completamente verdadero. Y creo que el que Ana haya accedido a este tipo de beca creo que justamente ayuda a desmontar esa creencia que muchas y muchos estudiantes podrían tener, y más bien creo que puede ayudar a motivar a que prueben suerte, a que intenten y que se acerquen a ver a la filosofía como algo que sí tiene un impacto social, que sí importa realmente, ¿no? Y que a todas las personas les sirve. Otra cosa es que a veces no sabemos cómo expresarle a otras personas que les sirve, ¿verdad? Pero de que les sirve, les sirve. Entonces, digamos, para resumir, tal vez la invitación sería a que lo intenten, ¿no? Con valentía y con orgullo y sobre todo con gusto. Sobre todo con gusto que lo intenten. Yo nada más me gustaría agradecer no solamente, digamos, a la universidad en general, sino también al departamento, a ustedes, pues, que nos están apoyando con esto. Y pues también, o sea, este resultado, digamos, ahorita se ve en el trabajo de Ana, y digamos, ahora en este momento estoy yo como representante, digamos, de la planta docente, pero claro, el trabajo de Ana no solamente es de Ana y de un servidor, hay toda una serie de personas detrás, está la familia de Ana, están sus otros profesoras y profesores, sus compañeros. Entonces me parece que aunque Ana sin duda es, digamos, la persona que ha ganado esta beca, creo que eso, que haya ganado la beca también indirectamente muestra que la facultad ha ganado, pues, o toda esta institución ha ganado. Eso sería quizá lo único que yo quisiera añadir. Y pues yo, justamente esto, ¿no? Que recuperando lo que mencionaba sobre que nos quedamos con prejuicios los alumnos de filosofía, ¿no? O incluso otros alumnos, ¿no? Con el prejuicio de ¿por qué estudias eso? ¿No? ¿Y para qué nos va a servir? Y el impacto que tiene la filosofía muchas veces se pierde. Incluso cuando alguien escucha que estudie filosofía, muchas veces me dicen, no te creo, ¿no? Entonces, muchas veces se menosprecia este trabajo, ¿no? Y la labor que hace alguien en filosofía, que es una rama como cualquier otra que alguien puede estudiar, ¿no? Que alguien puede practicarnos, o sea, no solamente como algo teórico, sino algo práctico y social. Entonces, muchas veces los chicos no ven esta necesidad, ¿no? Porque somos muy pocos, justamente ese es el detalle, ¿no? Y dicen, existen los de filosofía porque nunca los hemos visto, ¿no? O sea, no escuchas en un evento, ahí vienen los de filosofía y entran 3, ¿no? Entonces yo creo que falta este reconocimiento, que aunque somos pocos, ahí estamos, ¿no? Estamos presentes, y si es necesario lo que hacemos, sí, tampoco decir es lo único que debe ser, claramente que no, o sea, no sería correcto decirlo de ese modo, pero sí que es necesario como cualquier otra área, y agradecer exactamente que la oportunidad de estar aquí, de compartir la experiencia, porque
no animamos solamente a los alumnos de filosofía, sino cualquier otro alumno que esté en proyecto de tesis y que tal vez al ver esto diga, pues yo también lo voy a intentar el año que viene, ¿no? Y mandar su proyecto de tesis. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.